Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bueno, profesor, qué sorpresa verlo de nuevo. Así es, aquí andamos. ¿Cómo andamos? Pues andamos ahí. Ahí la llevan. Oye, Rafa, ¿ya no has visto a Esmeralda? Visto no, pero sí sigo en contacto con ella. ¿Pero sigue siendo tu novia o no? Sí, ¿por qué? No, no, esta curiosidad me llamó la atención. A lo mejor ya no la has visto o algo, pero ya no entró, ¿verdad? No, se Ok, salió. se salió, pues sí, ni hablar. Está bien. Bueno, pues ahora vamos a ver principios de derecho. Los principios de los derechos que ustedes tienen ante esta comunidad. ¿Cuáles son los derechos que pueden tener? Son libres y soberanos. ¿Son libres y soberanos ustedes o no? Dentro de lo que cabe, creo que sí. Gracias. Ya vimos lo que era la doctrina, ya vimos lo que era la clasificación general de derecho, el derecho subjetivo, el derecho objetivo también ya lo vimos. Y luego vimos la clasificación. Así. Lo de los hechos y actos jurídicos, los actos jurídicos y su clasificación. Todavía no vemos los actos jurídicos y su clasificación, ¿verdad, jóvenes? ¿O eso ya lo vimos? ¿No se acuerdan? No estoy muy seguro. Los hechos sí los vimos, los hechos y los actos jurídicos. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los actos jurídicos y su clasificación. Los hechos jurídicos voy nomás. Los hechos jurídicos más importantes son los actos humanos. El acto es una acción, ejecución o modo de proceder. Y en él interviene generalmente la voluntad. Por acto jurídico debe entenderse como la manifestación de la voluntad que consiste en la ejecución de un hecho jurídico voluntario o intencionado. Los hechos jurídicos en que interviene la voluntad, voluntarios, pueden a su vez dividirse en dos especies: los intencionados y los no intencionados. En los primeros, a la voluntad de realizar el acto se une la intención de crear, modificar, transferir o extinguir relaciones de derecho. Cuando esto ocurre, los hechos jurídicos toman el nombre de actos jurídicos. Ahora, al referirse a los actos jurídicos, que son los fenómenos o circunstancias a los cuales atribuye la ley efectos jurídicos que se realizan por la intervención de la voluntad humana y con la intención de crear, modificar,
transferir o extinguir relaciones jurídicas, o dicho sintéticamente y dado el conocimiento de los conceptos anteriores, hechos jurídicos voluntarios e intencionados. Como ejemplos de ellos podríamos citar la compraventa de un paquete de viajes, el matrimonio, entre otros. Esos son los voluntarios, porque uno quiere comprarlos. Por eso en los paquetes de viajes, si quieres los compras y si no, no vas. Igual el matrimonio. Si te quieres te casas, si no, pues no. O son intencionados. La segunda división de los hechos jurídicos voluntarios, los no intencionados. Los no intencionados, perdón, es la que comprende todos aquellos en los cuales no existe o no puede existir en quien los ejecuta la intención de crear, modificar, transferir o extinguir las obligaciones que producen, pero que no obstante la ley hace que los produzcan. Determinados efectos, por ejemplo, serán hechos jurídicos voluntarios y no intencionados los actos llevados a cabo por un menor de edad. En la generalidad de los casos, los delitos, etcétera. Conviene aclarar que no debe confundirse la voluntad de realizar el acto con la intención de que éste produzca los efectos jurídicos que de él derivan. En los actos jurídicos voluntarios y no intencionados existe en quien los ejecuta la voluntad de realizar el acto, por eso se llaman voluntarios, pero falta la intención de producir los efectos jurídicos que de dicha realización deriven. Por ejemplo, una persona comete el delito de robo, evidentemente tuvo la voluntad de realizar el acto. Este fue voluntario, pero es lógico suponer que no quiso producir los efectos jurídicos que dicho delito trae aparejados. La reparación del daño, devolución de la cosa robada, es decir, no quiso crearse obligaciones legales. En este sentido se dice que el hecho fue voluntario, mas no intencionado. De lo anteriormente expuesto se define al acto jurídico como la manifestación de la voluntad que consiste en la ejecución de un hecho jurídico, voluntario e intencionado, tal y como ya lo habíamos hablado o indicado con anterioridad. Esto creo que ya lo habíamos visto en lo de
intencionado y voluntario, pero bueno. Ahora vamos a ver las especies de los actos jurídicos. El derecho ha establecido diversas clasificaciones de los actos jurídicos, atendiendo a causas también diversas. Señalaremos aquellos que por estar incluidos en el Código Civil tienen mayor importancia. Uno de ellos son los unilaterales y bilaterales. Son los primeros, o sea, los unilaterales, los actos jurídicos en que solo interviene en su realización la voluntad de una de las partes. Por ejemplo, la donación y el testamento. En estos ejemplos se ve claramente cómo los únicos obligados son el testador y el donante, persona que hace la donación. Ahora, son bilaterales los actos en que ambos contrayentes quedan obligados respectivamente el uno hacia el otro. La palabra bilateral significa obligatorio para ambas partes. En la compraventa, por ejemplo, el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida. Y el comprador pagar por el precio convenido entre ambas partes. ¿Ok? ¿Sí se entendió eso de unilateral y bilateral? Sí, profe. Ok. Ahora vamos a ver el segundo paso, que son los onerosos y gratuitos. Se dice que los actos jurídicos son onerosos cuando cada una de las partes que interviene en la celebración del acto se obliga a dar o a hacer alguna cosa, resultando de su celebración mutuos provechos y cargas. Ejemplos: la compraventa, el arrendamiento, el hospedaje, entre otros. En estos casos, cada uno de los contratantes está obligado a una prestación. Cada parte asume para sí una carga, pero también espera obtener un provecho. Hay cargas y beneficios recíprocos. Ahora, los actos jurídicos son gratuitos a título gratuito. Cuando una de las partes procura que la otra obtenga una ventaja sin obtener para sí provecho alguno, en esta forma los beneficios que derivan del acto corresponden solo a una de las partes que en él intervienen. Por ejemplo, la donación pura y simple, es decir, la que se hace sin condición ni gravamen. En este supuesto, el único que obtiene ventajas beneficiario es el donatario, quien recibe la donación. Este caso también está entendido. Sí, profesor. Ok, ahora vamos a ver entre vivos y por causas de muerte.
Se dice que los actos jurídicos son entre vivos cuando sus efectos se producen en la vida de las partes que lo realizan. Por ejemplo, el matrimonio, la compraventa, el mutuo, etc. Por causa de muerte, son los actos cuyos efectos se producen después de la muerte de la persona que lo celebró. Por decir, yo dejé hecho un testamento, es un ejemplo, ¿verdad? Que lo hice en vida el testamento y ya cuando me muera, pues mis hijos o las personas que haya dejado en el testamento van a recuperar las cosas que yo haya dejado. El testamento es el ejemplo clásico de esta especie de actos. Este también se entiende, el de estar vivos y estar muertos. Sí, profesor. Ok, ahora vamos a ver los conmutativos y aleatorios. Pertenecen a la primera categoría aquellos actos en que las prestaciones que se deben, las partes son inmediatamente ciertas, de tal modo que quien lo celebra, sabe desde luego las cargas y ventajas que asumirá. Por ejemplo, la compraventa, la permuta, etcétera, corresponden a la segunda categoría. Los actos cuyos efectos en cuanto a las cargas y ventajas para una de las partes o para todas ellas dependen de un acontecimiento futuro e incierto que hace imposible conocer en el momento de celebrarlos las cargas o ventajas que habrán de obtenerse. Ejemplo, la apuesta. En este caso no se conoce la ganancia o pérdida, sino que hasta que ocurre el acontecimiento futuro e incierto del que dependen aquellas. Aquí en los conmutativos es cuando compramos una casa que son las partes inmediatamente ciertas, o sea, se hace lo correcto, te entregan la casa, das el dinero y cada quien para su lado. Y en la apuesta, pues sí, pues no se sabe, tú le metes dinero, pero pues lo vas a traer en juego ahí. Entonces no se conoce si hay ganancias o pérdidas. Hay gente que pierde todo, ¿verdad? Que dice, voy a apostar X cantidad de dinero y se pican y empiezan a gastar de más. O empiezan a apostarle más y hasta que se queden sin nada. Y luego siguen los momentáneos y de tracto sucesivo. Se llaman momentáneos los actos cuyos efectos se producen en el momento de su celebración. Ejemplo, la compraventa son de trato sucesivo, aquellos cuyos efectos se prolongan en el tiempo. Ejemplo, el arrendamiento, el contrato de trabajo, etcétera. O sea, se hace en el momento, pero luego para ejecutarlo, pues ya pasa más tiempo, ¿va? ¿Hay alguna duda de estos 5 pasos? No, profesor. Ok, prosigamos. ¿Cuáles son los elementos de existencia de los actos jurídicos? Para ustedes, ¿qué son los actos jurídicos?
Un acto que se lleva a cabo legalmente. Un acto que se lleva a cabo legalmente, así es. Que si tú no lo cumples, puedes perder y pierdes dinero o vas al bote o etcétera, ¿no? O sea, tienen una consecuencia, vaya. La existencia de los actos jurídicos presupone la reunión de tres requisitos fundamentales, que son la voluntad, el objeto y las solemnidades. La voluntad, para que el acto jurídico tenga vida propia y produzca los efectos deseados, es necesario en primer término que exista la voluntad de quien lo realiza. Es decir, que quiera realizarlo, porque si no, no se hace nada, ¿verdad? Por eso se dice que la voluntad es el elemento esencial del acto. Si no hay el ánimo, la disposición de realizar el acto, este necesariamente no puede existir. ¿Okay? Para que la voluntad de quien realiza el acto produzca efectos jurídicos, es necesario que se determinen, es necesario que se reúna determinados requisitos. El primero, ¿cuál sería? Que se manifieste o exprese plenamente. El otro sería que la persona que le manifieste o exprese sea capaz de obligarse en derecho. Y el otro paso sería que dicha voluntad responda realmente a la intención que se tuvo al ejecutar el acto. ¿Alguien me puede decir qué se entendió por esos tres actos? ¿O cuáles son los tres actos de la voluntad? ¿O los requisitos, por decir, sí, los requisitos de la voluntad? ¿Alguien me los puede explicar? Principalmente, pues que la persona quiera. Así es. Pues, principalmente para que la persona quiera. Y luego, No sé si en eso entre también la seguridad. que haya seguridad entre las partes, ¿verdad? ¿Qué más pudieran decir? Otra sería la intención que se tuvo para tomar esa decisión, ¿no? O sea, las intenciones. Porque muchas veces ustedes han de decir, no, eso es pura paranoia, eso son películas. Muchas veces te presionan a hacer algo que no quieres. Por decir, yo les voy a poner un ejemplo. Ahorita, por decir, voy al banco, a un cajero. Saco el dinero, me hago tonto ahí en el cajero. Cuando salgo, están dos personas esperándome afuera. Que les dé el dinero. Y yo les digo, no traigo dinero. Entonces, ¿qué hiciste adentro? Entonces tú ya empiezas ahí a dialogar. Entonces,
Muchas veces por nervios, si traes dinero, se los vas a dar incondicionalmente lo que traigas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes que estás entre la vida o la muerte, porque en una de esas o te navajean, te ponen un trancazo o te ponen un plomazo, ¿va? Entonces, ahí muchas veces te están obligando a que le des algo. ¿Por qué? Porque si no te van a matar o te van a hacer algo. Igual con lo de los narcos pasa lo mismo, ¿va? Si no cumples con lo que te están pidiendo, ¿qué va a pasar? Adiós, te desaparecen, ¿va? Entonces, esto es una bronca seria. Para que la voluntad produzca efectos jurídicos, es necesario que se manifieste o exprese plenamente. Esta puede manifestarse en dos formas, ya sea expresa o tácitamente. Se dice que la voluntad es expresa cuando se manifiesta, sea verbalmente, sea por escrito, o bien por signos o señas que no dejan lugar a duda. Esas son las normales, las de señas, las de escribir o las de hablado. Se dice que la voluntad es tácita cuando resulta de actos que la presuponen o autorizan a presumirla. Por ejemplo, si una persona que vive en la ciudad de Monterrey ordena a otra que radica en Guadalajara que cobre a su nombre a una persona de esta última ciudad una suma de dinero. El primero realiza gestiones encaminadas a cobrar dicha suma, pero no manifiesta a la segunda por escrito ni verbalmente su consentimiento para cobrar la suma de que hablamos. En este caso se presupone que el primero ha dado su consentimiento, voluntad tácita para cobrar el dinero, puesto que ha realizado actos que hacen presumir dicho consentimiento. Otro ejemplo lo tenemos en el contrato de hospedaje, en donde la relación existe entre el establecimiento de hospedaje al ofrecer su servicio de alojamiento al público en general y otro denominado huésped acepta dicho alojamiento a cambio de una contraprestación. Se presume dicha relación contractual aun si no lo hay mediante escrito. Entonces también esto es un caso muy particular, que a veces no lo llevamos a cabo. Por decir, si yo quiero que una persona en otro estado cobre algo por mí, debe existir un escrito en la cual, o una carta poder en la cual la persona que esté en otro estado me pueda ayudar a cobrar o a hacer algunos movimientos que quiera hacer yo. Sí se han fijado ustedes, ¿no? Por decir, voy a poner unos ejemplos. A veces nos piden en ciertos lugares algunas cartas poder.
donde a veces te la piden que sea notariada. O sea, muchas personas, por decir, yo les voy a poner un ejemplo, mi suegra, que ya está grande, y quiere ir a recoger nada más medicamentos, sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque se avisó que es una señora mayor, entonces nada más con que lleves la hoja del IMSS, la de las medicinas, lleves una copia de la credencial del lector de la señora y tu identificación, uno como hijo, con eso se las pueden dar. Pero si no, te piden una carta poder en la que tú autorices a otra persona a recoger algo. Por decir, un ejemplo, mi papá compró un carro a crédito, mes con mes fue pagando, y en el último pago me pidió de favor que si yo iba a recoger ya la papelería final del carro, o sea, hiciera el pago y ya recogiera los papeles de todo lo que se firmó, todo, la tarjeta de circulación y todo, la factura original del carro. Pero ¿qué me dice la empresa? Con gusto te lo doy, nada más tráeme una carta poder en la cual tu papá te autorice a ti a recoger los papeles. ¿Por qué? Porque con eso ellos, y debe de estar firmada por los dos, tanto por mi papá como por la mía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en dado caso yo hago eso, o sea, no le aviso a mi papá, yo voy y recojo los papeles, y luego la persona, en este caso mi papá, va a donde compró el carro y los puede demandar, oye, no me has entregado mi papelería, y le va a decir, cómo no, se le entregué a su hijo, pero todo es hablado. Ahora, si hay de un papel de por medio, ahí ya puede enseñarle la empresa, ¿sabes qué? Tú me firmaste un papel donde autorizabas a tu hijo a recoger la factura, pero ya hay algo escrito, ¿verdad? Hay algo en presencial, o sea, bueno, hay algo escrito que tú con eso te puedes amparar como empresa. Si no, de lo contrario, ¿qué va a pasar? Se va a una demanda y lo más seguro es que como no va a haber papeles firmados, la empresa ahí pierde, ¿va? Y se tiene que hacer una factura o le tiene que dar una factura de ese automóvil. ¿Por qué? Porque ya está terminado el pago. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, maestro, ninguna. Eso me gusta. Profe, ninguna. ¿Mandes? ¿Qué pasó? No, que no hay ninguna duda. No hay duda. No. Ah, me da gusto, Rebeca. Ahora vamos a ver lo que es el objeto. El objeto es el segundo requisito de existencia del acto jurídico. Este no puede existir cuando carece de materia. Objeto, así como es necesario para que exista una mesa o una silla, que haya previamente la materia, la madera, metal. Así también es indispensable la materia para la existencia del acto jurídico. Esta puede ser una cosa o un hecho. No se puede pensar, por ejemplo, en una compraventa sin pensar al mismo tiempo en lo que se vende o se compra. Lo propio ocurre en cualquier acto jurídico. Alquiler, préstamo, testamento, etcétera. La materia del acto puede consistir no solo en una cosa,
sino en ocasiones también en un hecho. Ejemplo, el contrato de trabajo en el cual el servicio prestado, hecho o hechos, es la materia de dicho acto. Para que las cosas puedan ser objeto de los actos jurídicos, deben existir en la naturaleza, ser determinadas o determinables en cuanto a su especie y estar en el comercio. Existir en la naturaleza se refiere o consiste en que el objeto, materia del acto jurídico de que se trate, debe ser tangible, comerciable, palpable a los sentidos. No puede ser, por ejemplo, materia de un contrato de compraventa el alma de una persona. Ser determinadas o determinables. Esto quiere decir que la cosa, para ser materia del acto, debe poder pesarse, contarse o medirse. Y luego estar en el comercio, es decir, que puedan ser materia de compra y venta o que puedan ser adquiridas por los particulares. Hay cosas que están fuera del comercio, por ejemplo, el territorio nacional. Se dice de ellas que son inalineables o imprescriptibles y solo pueden ser explotadas por los particulares mediante concesiones, permisos otorgadas por el gobierno, así como objetos ilícitos, apócrifos, entre otros. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, ninguna, profesor. Bueno, si no hay dudas, pues los veo el día de mañana. Ahí les encargo sus trabajos pendientes a los que falten y a los que los han mandado con muchas gracias, ¿verdad? Que pasen una excelente tarde. Igualmente, Igualmente, profesor, hasta luego. Luego que les Igualmente, vaya maestro, hasta bien. mañana. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Bye, cuídese, Edgar. Igual, profe. Bye. Órale, cuídese.